Bienvenidos. Continuando con el estudio de la determinación de los parámetros del circuito del transformador, en esta oportunidad trabajaremos sobre el ensayo de vacío. En esta prueba, que conocemos como ensayo de vacío o circuito abierto, dejamos abierto el bobinado secundario del transformador y aplicamos tensión nominal en el devanado primario. Se toma lectura de la tensión alcanzada, de la corriente que circula, que es la corriente de vacío, y de las pérdidas en el vatímetro. En esta figura se representa el circuito de ensayo. Reconocemos el espécimen, una vez más, que es el transformador monofásico que ponemos a prueba. La fuente de alimentación alterna, el amperímetro conectado en serie con la carga, el voltímetro conectado en derivación, y ahora se incorpora el vatímetro, con una bobina amperimétrica conectada en serie y la bobina voltimétrica conectada en derivación. Los resultados. En principio, la tensión aplicada debe corresponder a la tensión nominal para ese bobinado. La corriente medida en el amperímetro será la corriente de vacío y la potencia medida en el vatímetro corresponde a las pérdidas en el núcleo magnético. En efecto, miremos. La tensión aplicada al arrollamiento primario debe ser la tensión nominal. Ya conocemos por ley de Faraday que el flujo medio en el núcleo está dado por esta expresión. Para obtener el flujo en condiciones normales de operación, debemos aplicar al arrollamiento primario del transformador su tensión nominal. De lo contrario, no sería el flujo nominal, no sería la condición normal de operación de la máquina. En segundo lugar, el amperímetro mide la corriente que circula por el circuito de ensayo. Esta corriente es la corriente de vacío. Pero debemos recordar que esta corriente de vacío o corriente de excitación es la suma de una corriente magnetizante y una corriente de pérdida. La corriente medida es la suma de ambas. Y por último, la potencia medida en el vatímetro corresponde a una potencia activa. Esto quiere decir que con el vatímetro estamos midiendo las pérdidas en el núcleo. En efecto, teniendo el secundario abierto, la única potencia activa que tenemos en el circuito es aquella que se transforma en calor como pérdidas en el núcleo. Teniendo presente estos elementos, es entonces que podemos determinar los parámetros de la rama en derivación. La resistencia Rn, que representa las pérdidas en el núcleo, y la reactancia Xm, que representa la energía necesaria para magnetizar el núcleo. Como de la lectura de los instrumentos podemos conocer cuál es el módulo de la corriente de vacío y el módulo de la tensión aplicada, podemos determinar el módulo de la admitancia de esa rama paralelo. En tanto que de la lectura del vatímetro y de las lecturas anteriores podemos determinar el factor de potencia de la carga conectada. Conociendo el módulo de admitancia y conociendo el factor de potencia y por lo tanto el ángulo de potencia, vamos a poder determinar la conductancia y la susceptancia de la rama paralelo del circuito. Ahora bien, ¿por qué son despreciables las pérdidas en la bobina primaria? No las hemos mencionado. Esta es una pregunta para la clase y espero las respuestas en los comentarios del video. Continuando, ¿qué problemas podemos encontrar con la ejecución del ensayo de vacío? Y en este punto abro una ventana o paréntesis. Ustedes notarán, como lo hicimos en el caso del ensayo de resistencia de bobinados, que la ejecución de ensayos eléctricos nos permiten o bien determinar una condición inicial en la máquina, como pueden ser los ensayos de recepción de un transformador nuevo, o bien conocer
el estado de una máquina que se ha encontrado en servicio y por algún motivo se ha retirado de servicio, ya sea para la ejecución de pruebas periódicas o para analizar una operación deficiente o una eventual falla. El ensayo es el mismo. Lo que cambia es la interpretación de los resultados. Esto es, en un ensayo de recepción, por ejemplo, podemos verificar una condición de diseño. Hasta aquí, ¿cuál era el valor de cálculo de la resistencia del bobinado o cuáles eran las pérdidas de vacío que se esperaban para la máquina que acabo de construir? Esto ocurre en un ensayo interno o frente a un inspector en pruebas de recepción. Si se ha especificado un valor de resistencia o un valor de pérdidas, lo que hago es verificar el cumplimiento de esa especificación. Ahora bien, con la misma rutina de pruebas y conociendo los protocolos de ensayo de recepción tomados como referencia, en un instante posterior yo puedo repetir las pruebas y verificar el estado de la máquina. En ese sentido, ¿qué problemas podemos encontrar? Tanto en una condición inicial como en un momento posterior de la vida útil del equipo. En principio, problemas de calidad en la chapa magnética utilizada. El proveedor de la chapa magnética garantiza una cifra de pérdidas habitualmente expresadas en vatios por kilo. Esto es, para tantos kilos de la chapa magnética utilizada, habitualmente una aleación de hierro-silicio, usted va a obtener pérdidas expresadas en vatios operando a inducción normal. Si la calidad de la chapa magnética utilizada no es la esperada, probablemente la cifra de pérdidas sea distinta, muy probablemente superior, a la cifra de pérdidas especificada por el fabricante. Esto es un problema durante el transporte, el almacenamiento, la manipulación, el armado de los núcleos durante los procesos de fabricación o bien también durante un proceso de reparación en el que solemos desarmar el núcleo magnético, por ejemplo, para retirar una bobina dañada y luego volver a armarlo. Cuando la chapa experimenta estrés mecánico, habitualmente la cifra de pérdidas se ve modificada a un valor superior. ¿Cómo se observa esto? Con un aumento en la componente activa de la corriente de vacío medida. Por último, también podemos encontrar degradación en la conformación del núcleo, en la chapa, en la aislación entre las chapas, en el conformado y en la manera en que ha sido apilado o apretado el núcleo y por lo tanto los entrehierros resultantes. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, ya sea en el proceso de fabricación inicial o bien durante un proceso de reparación en el que tuve que manipular el núcleo si no lo volví a armar bien y el entrehierro resultante es mayor al original, necesitaré una mayor corriente magnetizante para obtener el mismo flujo y por lo tanto una mayor componente de la corriente magnetizante en la corriente de vacío. Nótese que con los resultados del ensayo yo obtengo ambos elementos, tanto la resistencia en la rama paralelo, que me representa las pérdidas en el núcleo, como la reactancia, la energía necesaria para magnetizar el núcleo. El ensayo de vacío o de circuito abierto me resuelve ambas características.